Me corresponde hacer una introducción del primer expositor de esta etapa, que se llama Cristian Simonetti. Cristian es doctor en Antropología Social e investigador postdoctoral de la Universidad de Aberdeen. Se ha involucrado en colaboraciones entre las ciencias, las artes y las humanidades con el objeto de explorar las propiedades ambientales de materiales relevantes para el antropoceno, tal como el concreto y el hielo glacial. En este tema lidera actualmente los proyectos Solid Fluids in the Anthropocene junto a Tim Ingold y Futuros Concretos, financiados respectivamente por la British Academy for the Humanities and Social Science y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico FONDECYT Chile. Fui breve. Con ustedes entonces, Cristian. Gracias por la presentación. Bueno, aquí está el título de en respuesta a esta fantástica invitación. Hacia un futuro, ¿me escuchan? Ahí sí mejor. Hacia un futuro concreto para la humanidad en el antropoceno. Bueno, y parto por agradecer a Andrés, Nicolás y al resto del equipo organizador del evento por la invitación a dialogar sobre transdisciplina, aprendizaje e innovación en el contexto de la crisis climática. Mi contribución hoy pasa por una reflexión experimental entre antropología, arqueología, arte y arquitectura en torno a las transformaciones de los materiales que constituyen nuestro vida. Quisiera hacerla comenzando con el material que hoy más significativamente marca el habitar del humano en estos tiempos de crisis ambiental, a saber, el concreto. El concreto no solo es un ícono de la arquitectura moderna y de la surgiente globalización de los valores de la modernidad a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, más aún es el material sintético más abundante de la historia del planeta, producido en su vasta mayoría a partir de su redescubrimiento en medio de la revolución industrial. Los seres humanos han vertido suficiente hormigón sobre la superficie de la Tierra como para cubrir la totalidad del globo con algunos milímetros de material. Esto no es broma. No sorprendentemente, el material es hoy debatido como un posible indicador del así llamado antropoceno, del cual hemos estado hablando. Término propuesto por la comunidad científica para nombrar la época geológica actual, aquella que reemplazaría al Holoceno, en referencia directa al humano como fuerza geológica dominante. Somos capaces de cambiar el curso de la historia de la Tierra de manera irreversible. Tan poderoso, tal vez, como ese meteorito que en el paso del Cretáceo se extinguió los dinosaurios. Lo humano sería hoy capaz de transformar el curso de la Tierra, así, de manera irreversible, calentando la atmósfera, desertificando climas, derritiendo los polos, inundando territorios, cambiando los cursos de aguas y acidificando los océanos, entre muchos otros fenómenos, pero por sobre todo extinguiendo especies de forma masiva. El hormigón jugaría hoy un rol importantísimo en dicho proceso. Por un lado, su producción y consumo sería un gran contribuyente al calentamiento global. Solo la producción de cemento, el aglutinante, el material, el pegamento, sería responsable por entre el 6 y el 8% de las emisiones globales de carbono, mientras que el conjunto de la industria global del hormigón, pensado como una nación, equivaldría al tercer emisor global de carbono solo después de Estados Unidos y China.
obviamente no está en el ojo de la atención pública, comparado con otras industrias como la aviación. Por otro lado, las extensas superficies hormigonadas de megaciudades como Dubái, Los Ángeles o Santiago contribuirían a sofocar el intercambio de energías y nutrientes en que la vida orgánica a nivel de la superficie del suelo depende. En algún sentido muy fundamental, considerando como hoy más del 50% de la población mundial vive en espacios hormigonados, el hormigón se presenta como un material que directamente interpela la pregunta por la continuidad del hábitat humano en compañía de otras especies o de otros seres. Un aspecto crítico del concreto es cómo materializa algunas de las tensiones propias del vínculo que la modernidad ha querido construir con la naturaleza, trazado por tensiones entre aquello natural y artificial, geológico y humano, orgánico e inorgánico, sólido y fluido. Alguien mencionó ahí haciendo otras disciplinas, ¿no? Estas tensiones son aquello que junto al colectivo de arte Fragua Colectivo hemos intentado materializar a través de la exhibición Futuro Concreto, alojado en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal entre agosto del año pasado y marzo recién pasado, del 2022. La cual está siendo actualmente trasladada a un nuevo espacio de exhibición al aire libre a cargo de la Bienal de Artes Mediales, ubicado en el Cerro Calán. La exhibición levanta una preocupación por la historia material de la modernidad y su futuro en el contexto del antropoceno, combinando distintas técnicas de moldaje de especies arbóreas en hormigón, algunas de las cuales habrían sido inoculadas con esporas de micelio, actualmente en desarrollo y descomposición. Esperamos que eventualmente surjan bacterias y que, quién sabe, contribuyan a degradar el hormigón. Dichas especies se conjugan al interior del mar por una instalación sonora que reproducía una versión ralentizada de la novena de Beethoven. Esta famosa pieza musical destinada a anunciar nuevos tiempos para la humanidad fue estrenada en 1824, el mismo año que el británico Joseph Aspidin patentaba la primera fórmula de cemento Portland, base del desarrollo constructivo de la ciudad moderna. Siguiendo el sonido, se encontraba una apertura en la sala que permitía ver a través del mar, uno de los primeros edificios construidos con hormigón en Santiago, a lo que pareciera ser un jacarandá del parque, una especie introducida, originaria de zonas tropicales y subtropicales de América del Sur, cuyo nombre de origen guaraní se descompone en los elementos aqua, fragante, y renta, lugar, sitio. El concreto es una sustancia que de manera profundamente paradójica pone en juego las categorías más íntimas del pensamiento occidental, las que parecieran dibujarse en el contexto del antropoceno. La introducción de este concepto, antropoceno, a manos del químico atmosférico y premio Nobel Paul Crutzen y el ecólogo Eugene Stromer, habría generado un diálogo inusitado entre las ciencias de la Tierra y las humanidades, respectivamente abocadas a procesos que acontecen en escalas largas y lentas, por un lado, cortas y rápidas, por otro. Mientras los geólogos se dedican a cosas que no logramos percibir, las personas de la humanidad nos interesa lo efímero, que desaparece en el aire tan rápido como las palabras que salen o cruzan por este micrófono, salen por los parlantes, llegan a sus oídos, ¿no? Porque son blandas. En dicho diálogo, los límites entre aquello natural y cultural, geológico y humano, inorgánico y orgánico, sólido y fluido, parecen de pronto desvanecerse. En efecto, tan pronto trascendemos la mirada cortoplacista de la humanidad, nos percatamos de que el hormigón es una sustancia situada a medio camino entre estas contrastantes categorías. El hormigón es al mismo tiempo natural y artificial, geológico y humano, lento y rápido, orgánico y inorgánico, sólido y fluido, etc. Permítanme explicar a qué me refiero. ¿En qué sentido podemos afirmar que el hormigón está a medio camino entre aquello natural y artificial? O que, en otras palabras, es doblemente geológico y humano. Contrario a la narrativa de la modernidad, el concreto es el resultado de una historia geológica profunda. Por ejemplo, el cemento, el aglutinante del material, es
producto de la quema de caliza, es decir, conchales fosilizados, en hornos rotativos que operan a altísimas temperaturas, el tercio de la temperatura de superficie del Sol, emulando fuerzas volcánicas. En un segundo, y en un sentido literal, lo humano aceleraría de forma prometeica la historia profunda, geológica, a la hora de construir el entorno habitable, al costo irreversible de alterar procesos biofísicos. El hormigón sería una roca artificial a medio camino entre geología y antropología, como bien habría señalado en el subtítulo de su patente de Joseph Aspirin, a quien suele retraerse su descubrimiento. Él la bautizó como una roca artificial. Sin ir muy lejos, las conchas fosilizadas del cemento, a través de las cuales los humanos hoy construyen su hábitat con hormigón, con el objeto de resistir fuerzas de la naturaleza, incluyendo las fuerzas telúricas de nuestra inclemente geografía, están emparentadas íntimamente con el cuerpo humano. En tanto, ambas provienen de un proceso de clasificación de los océanos ocurrido durante el periodo cámbrico, unos 500 millones de años atrás. ¿Y en qué sentido podemos decir que el hormigón es al mismo tiempo sólido y fluido? Esta pregunta es particularmente relevante hoy, considerando cómo el antropoceno pone en diálogo, como mencionaba, a las ciencias de la Tierra por un lado, fraguada imagen y semejanza de la física, y las humanidades por otro, dos formas de conocimiento diferenciadas por la dureza y suavidad de sus respectivos objetos de estudio. La modernidad habría enfatizado esta distinción, separando aquello sólido y fluido, apostando por la posibilidad de cimentar su avance hacia el progreso en aquello sólido. Lo bueno es eterno, decía el primero eslogan de Melón, cuando trató de levantar la industria. Esta distinción tendría raíces profundas en el pensamiento occidental y se vincularía con una separación entre el suelo y la atmósfera, dimensiones a través de las cuales el pensamiento occidental habría mapeado tradicionalmente la separación entre materia y espíritu. No sé si recuerdan ese cuadro famoso de Aristóteles apuntando hacia abajo y Platón apuntando hacia arriba. Curiosamente, el hormigón vendría a consumar esta separación al generar, literalmente, una plataforma sólida e impermeable que levanta la modernidad más allá de la naturaleza y sofoca el crecimiento de la vida orgánica a nivel del suelo. Pero ¿en qué sentido podríamos también decir entonces que el concreto es orgánico, considerando esta separación? A pesar de ser el material sintético por excelencia, el habitat moderno, da la impresión de que el hormigón, al igual que las conchas fosilizadas de las que provienen, es un material que crece. Contrario al imaginario cotidiano, no es que el hormigón se seque, por el contrario, cuaja, en procesos que podríamos homologar el crecimiento orgánico. Una dinámica que los romanos entendieron y reflexionaron como una confluencia termodinámica de fuerzas y elementos. Por ejemplo, Vitruvio, quien registró una temprana fórmula del material en su arquitectura, habló de una necesidad urgente de humedad en los materiales cementosos provenientes de volcanes y hornos, incluyendo ceniza, pulvis, toba, tofus y caras, que al sumergirse bajo el agua se endurecían como roca. Para los romanos como Vitruvio, la formación del hormigón hablaba de una correspondencia urgente entre los elementos, donde la tierra ardía a temperaturas intensas en el fuego y exigía que el agua liberara posteriormente un calor latente a la atmósfera. Se dice que nada más sediento que el fuego. De hecho, así es como ocurre con los materiales cementosos como el Portland o materiales volcánicos como la pozolana, los que liberan calor a la atmósfera al entrar en contacto con el agua. Como sugiere su nombre, el concreto es una concrescencia, una reunión de fuerzas y materiales de trayectorias heterogéneas que extienden sus raíces profundamente en la historia de la Tierra. La distancia que habría entre la mirada superficial, ¿no?, de la modernidad, que vela de una trascendencia de la naturaleza, y la profundidad geológica a la que nos invita el antropoceno, el entendimiento del humano, no es del todo sorprendente desde el punto de vista del concreto, considerando que
algún sentido estamos hablando de material más familiar y a la vez más extraño de la vida moderna en el antropoceno. Sea como le llamemos el antropoceno, quizás le llaman concretoceno. A pesar de su preeminencia, solo un porcentaje menor, en su mayoría trabajadores varones, vinculados a la industria, saben cómo mezclarlo o narrar la trayectoria geológica de su material. ¿Quiénes han mezclado aquí el rigor? Bueno, un grupo de arquitectos, artistas. Yo he hecho esta pregunta muchas veces y a veces me encuentro con nadie. O incluso círculos de arquitectura, donde hay personas que no saben la razón de por qué los minerales contaminan, ¿no? Piensan que es por el calor que genera la ciudad, no necesariamente por la producción del pegamento, ¿no? De la agricultura. Esto presentaría un desafío radical al preponderante modelo ideomórfico que marca la arquitectura, sin duda, ¿no? Según el cual la materia adquiere sentido solo a través de la forma. Noción que daría pie a un sinnúmero de distinciones relevantes en el pensamiento occidental entre teoría y práctica, ejemplificada gráficamente en la distancia que hay entre el arquitecto y el constructor, o entre el compositor y el intérprete. Sería precisamente esta distinción la que estaría hoy a la base de la crisis del proyecto de educación formal, que este seminario busca deshacer. Contrario a cómo se genera conocimiento en sociedades así llamadas tradicionales, las que transmiten conocimiento inmersas en la ecología de sus paisajes, de sus territorios, los y las estudiantes del mundo occidental suelen pasar por un largo proceso de formación inmerso en los confines de una aula, aprendiendo principios formales, a expensas del ambiente, con la promesa cada vez más extendida, ¿no? A medida que toman posgrado y posgrado, ¿no? Con la promesa de que algún día finalmente podrán aplicar dichos principios en el mundo real. Sería nuevamente esta distinción entre materia y forma la que estaría a la base de nuestro entendimiento de la creatividad, de la tradición occidental, bajo la imagen de la innovación. Entendía esta como una ruptura con la producción, a través del ingenio de quienes son capaces de patentar su idea más allá de lo heterogéneo y recoveco de la materia. Dicha noción, sin duda, la más difundida, contrastaría radicalmente con la que este seminario busca avanzar bajo la imagen del rizoma. Dar cuenta de nuestro habitar requiere necesariamente un giro radical a las propiedades geológicas mismas de los materiales que componen dicho habitar. Esperemos que la humanidad logre hacerse cargo de ese desafío, ya que de lo contrario arriesga su continuidad. Gracias. Permítanme presentar ahora a Valentina Terrazzi, licenciada en Artes de la Universidad Católica de Chile, magíster en medios digitales y cultura de las tecnologías, Goldsmiths University in Londres, Reino Unido. Artista mediano, práctica artística desde la performance, videoarte y instalación, con experiencia relevante en instituciones académicas y en gestión y políticas culturales. Conforma por primera vez el área de nuevos medios, dentro del cual el actual Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, durante los últimos 20 años, ha desarrollado una carrera académica dentro de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, logrando la introducción de los lenguajes mediales a la malla mínima de la carrera en licenciatura en arte, además del diseño e implementación de la actual área de artes mediales Universidad Católica. En el año 2019 funda PRIM, plataforma dedicada a la visibilización de proyectos en la convergencia arte, ciencia y tecnología, con especial interés en la naturaleza. Actualmente investiga y desarrolla proyectos en la academia, así como en dirección creativa, además de continuar sus labores en gestión cultural para el fomento de la creación en arte, ciencia y tecnología. Bueno,
Muchas gracias. Bueno, primero, por supuesto, agradecer la oportunidad de estar aquí junto a profesionales y académicos, donde ciertamente lo transdisciplinar es lo que nos convoca. En este sentido, también debo decirlo que me siento gratamente sorprendida que incluyan a un artista medial en su lista de invitados. Usualmente, en contextos académicos en Chile, no se suele interpretar nuestras prácticas como reconocibles o merecedoras de ser incluidas en modelos de laboratorio o desarrollo de metodologías o creación de ecosistemas específicamente relacionados con los temas de innovación y aprendizaje. Más bien son grupos transdisciplinares más relacionados con diseño, arquitectura, ingeniería. Los últimos años, por supuesto, esto ha ido cambiando, un poco contaminados positivamente por modelos internacionales o donde inmediatamente desde la institución se me cuestiona ¿por qué no tenemos lo mismo? ¿No? Un centro de creación e investigación artística. Bueno, es un largo camino a recorrer, exactamente 20 años de gestiones y lo que yo llamo evangelizar a los no creyentes, ¿no? Con el solo objetivo de la comprensión del gran potencial que tiene la convergencia del arte, la ciencia y la tecnología, no solo en laboratorios de creación artística, sino en la academia y en todo tipo de estructuras regulares y no regulares, formales e informales, que tejen puentes para la práctica profesional de distintos ámbitos culturales, también transdisciplinarios y, como dice una profesora, intradisciplinarios, como esta hermosa posibilidad de que los elementos, una vez que convergen, no se pueden separar. Para mí también es imposible separar mi práctica disciplinar como artista de investigación académica, de la práctica docente y, cómo no decirlo, de mis inquietudes como ser humano. En el campo de desarrollo de creación, de mi práctica en particular, tiene todo lo que atraviesa esto que le he mencionado, el concepto de lo performativo o la performance. Entonces, la performance, como muchos de ustedes saben, es un área disciplinar que surge de forma más reconocida en los 60 y los 70 en Estados Unidos, Europa y, por supuesto, Sudamérica, como una forma de responder contestatariamente a las estructuras rígidas de las instituciones de arte, como museos, galerías, y romper de una vez con esa torre de marfil que significaba en ese momento el arte moderno, esta relación entre arte y vida. Por supuesto, había también la necesidad de manifestar inquietudes de los artistas en situaciones contingentes como entreguerra, posguerra, la guerra de Vietnam, el movimiento feminista. Esto yo lo realicé como una experimentación en el contexto de pandemia, en un departamento muy pequeño de una habitación que compartía con mi hijo y corría todos los muebles de noche y ese era mi laboratorio de experimentación, ¿no? Entonces, justamente lo performativo o la performance incorpora conceptos que, por lo menos para mí, son eternos y corruptibles, herramientas esenciales para comprender, en mi caso, el espacio de la práctica artística medial como un laboratorio, que es lo que aquí nos convoca. Que sea efímero, lo mencionaban mucho, antiobjetual, es decir, hay por supuesto, objetos tecnológicos, pero me refiero más al concepto de post-media que habla José Luis Brea, en el cual el objeto tecnológico no es importante, sino la construcción de sistemas que genera comportamiento, proceso, o como diría Juan Downey, la arquitectura de lo invisible. Estas estructuras invisibles que son orgánicas, rizomáticas, hipervinculantes, siempre cambiantes, del orden al caos y viceversa, la importancia de la experiencia del espectador y del artista como un fin en sí mismo. Pausa. La capacidad que tenemos de desarrollar temporalidades narrativas en un tiempo presente y a su vez la capacidad de habitar el presente como un fin en sí mismo. En este sentido podemos decir que esta práctica es autorreflexiva y también en comunión con otros,
Por ejemplo, por lo único que significa compartir lo que está pasando ahora, en este lugar, en este preciso momento, algo que sabemos que una vez terminado desaparecerá y de ahí volvemos a lo efímero de nuevo. En el año 68, Jan Burman publica en Artforum un artículo titulado System Aesthetics, o Estética de Sistemas, en el cual el autor plantea la existencia del cambio de paradigma dentro de la sociedad altamente tecnologizada, donde el poder ya no se encuentra tanto en la posición de los objetos como símbolos de valor, sino en la información. En una cultura que se concentra en el objeto pasa a una cultura más bien basada en la noción de sistema. Esto también son experimentaciones que hago en lugares poco comunes. Entonces, de esta cultura que se concentra en el objeto se pasa a una orientada por noción de sistema, donde la interacción entre las distintas partes del complejo o cómo funcionan las cosas es más importante. Según Burman, el arte verdaderamente moderno era aquel que mostraba que el arte no reside en los objetos, algo que hablamos antes, sino en las relaciones entre las personas y entre personas y los componentes de su ambiente. Lo interesante entonces yendo más rápido mi video. Lo interesante entonces es que el concepto de sistema podría romper con las fronteras de lo que conocemos como arte tradicional. En cuanto a cualquier situación de la vida cotidiana, puede volverse un sistema. Muchos de mis alumnos, cuando les hablo de lo performático, en distintos talleres que tengo, me dicen, profe, yo no hago performance. No se trata de eso, lo performático puede ser algo cotidiano. Todos los días te lavas los dientes, lavarse los dientes puede ser un acto performático, es decir, todos performamos, ¿no? Entonces, los únicos elementos necesarios para la aparición sea la interacción entre materiales, energía e información en distintos grados de organización. Las imágenes que vieron recién son procesos de proyectos que en sí mismos no fueron el resultado final de la obra, pero que constituyen en su experimentación, diseño del sistema y testeo un proceso que finalmente sí se vuelve obra. Es una tendencia también en contextos académicos, por fin, hablar del proceso como obra, es decir, el proceso ya no pasa a un segundo lugar relegado, sino es en sí mismo la obra. En la misma línea está el desarrollo del laboratorio teórico/práctico, basado en el modelo PAR, Practice as Research, práctica como investigación. Esta metodología está basada en cómo el trabajo práctico y la investigación teórica se problematizan y nutren una a la otra. El autor Robin Nelson, en el 2013, que acuñó el término artes vivas a propósito de lo performático, las artes vivas también incluye el arte sonoro y todas manifestaciones que suceden en tiempos reales, presentes, virtuales y no virtuales, plantea que esta metodología, la metodología PAR, Practice as Research, desafía algunas de las suposiciones fundamentales en torno a la investigación y al conocimiento, ya que se entiende el hacer como una forma de saber y el saber como una forma de hacer. En el caso de la práctica que realizo, el hacer siempre se inicia con habitar el espacio que acoge el proyecto. Podríamos ponerlo en ese sentido, que el espacio se conforma para mí como el laboratorio. Nuestro anfitrión, Andrés Briceño, nos mandó una definición de lo que era laboratorio y partía diciendo que entendemos los laboratorios por un espacio seguro. Nosotros como artistas vivimos constantemente en espacios inseguros y conformamos laboratorios de lugares que jamás se hubieran pensado, como el living de un diminuto departamento, de noche corriendo los muebles. Lo que vieron también, las imágenes eran una bodega donde se hace un periodo de residencia que tuve, que se llama Un Espacio, que es una bodega gigante en Independencia, donde tuve que trabajar en invierno con elementos como agua y otras superficies de muy difícil trabajo físico, con mucho frío,
y también podríamos pensar el territorio como un espacio de laboratorio, que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, desde la investigación académica, como les dije, yo no puedo separar estas tres partes que conforman mi persona. Estamos viendo aquí un proyecto que se desarrolló interdisciplinario entre música, teatro y artes mediales, que se llama FLAP D516, que estaba en base a una composición electroacústica y de instrumentos con performance y con artes mediales basada en el algoritmo de Lorentz, ya que está relacionado con la teoría del caos. Entonces había una performatividad del algoritmo, no tengo las imágenes, al final van a ver de la puesta en escena, pero ese es el tipo de laboratorio que desarrollamos. Lo interesante es que la universidad puede financiar este tipo de proyectos, pero no tenemos espacio donde realizarlo. Entonces llevamos esta pequeña mesa, nos conseguimos una sala, o directamente es de sitio específico. Si es que vamos a hacer la instalación en ese lugar, en el nuevo Centro de Extensión Oriente, yo voy y experimento con mis herramientas y con la performista en el lugar, ¿no es cierto?, para entender qué posibles relaciones se pueden conformar en este proceso para la conformación de obra. Entonces, prácticamente andábamos moviéndonos por todo el campus con nuestras herramientas tecnológicas, músicos de teatro. Finalmente, lo interesante es que de ese proceso salió un dato que fue transferido a través de un laboratorio de fotogrametría que sí existe, que funciona, y eso fue llevado a Blender con una nube de puntos, que era un poco lo mismo que estaba trabajando desde la precariedad de estar trasladando piquines, pero funcionó finalmente desde algo que puede ser muy precario hasta la sofisticación de la imagen, y sigue reforzando esta imagen de la información, del dato, ¿no? No tanto de la conformación de la imagen concreta, desde las fotos y videos, sino esta es entonces la instalación que se conformó, y también la instalación tenía esta manera de romper con lo que se espera de artes escénicas. Entonces una instalación tenía 4 lados de LEDs, entonces las personas, para completar de ver la obra, tenían que ir moviéndose y trasladándose a través de todo el lugar. Esta es la parte que cambiamos radicalmente de escenario, la residencia. Durante la conformación del área de nuevos medios en el ministerio, yo impulsé mucho el tema de la residencia, a pesar de que habían sospechas de qué es lo que hacían los artistas en residencia, me decían, ¿no? Siempre. Bueno, fuimos al Centro del Desierto de Alto Patache de la Universidad Católica, hicimos una convocatoria. Este es Mauricio Lacrampet. Este proyecto es un proyecto bien alucinante porque Mauricio, como ven en esa pequeña máquina que él crea ahí, que es un pupitre que su padre adaptó a ser una máquina que contiene unos láseres que captan a través de capta la energía solar de sensores solares en el día en el desierto y transmite un rayo de luz de láser en la noche. Es absolutamente una máquina autosustentable. La llevamos al desierto y la idea era, en este oasis de niebla, conformar un dibujo, ¿no?, como una especie de línea land art a través de este láser que convierte los rayos del sol del día en la luz de noche. Estos procesos de residencia lo hice uno en Proyecto Norte, en el extremo norte, y Proyecto Sur, en el extremo sur, y realmente hoy en día hay más residencias en Chile que en esos años, que eran 2013, pero se conforma como, para mí, en el espacio ideal de laboratorio. Es totalmente lo que digo, que es el momento presente de vivir lo que se está conformando en escena de paisaje. Por ejemplo, lo efímero, teníamos que esperar que la Camanchaca subiera para poder conformar estos colectivos. A las 5 de la mañana y nos levantamos todos los artistas a colaborar con cada uno de los proyectos. Y claro, el registro es bastante espectacular cuando lo vean, pero estar viviéndolo ahí en territorio con los artistas, estar logrando, ¿no es cierto?, esta hazaña que sabíamos que prácticamente era imposible, que también lo estaba hablando ahí nuestro artista invitado anterior.
Mauricio hacía rebotar este láser con espejos en largas distancias del desierto para poder conformar este dibujo inicial, ¿no? Entonces, también esta idea de la semiótica de materiales que hablaban, ¿no? De esta capacidad de ir a un lugar, de plantear algo que es casi imposible, inesperado, y de conformar en algo tan potente, que siendo que los registros, estos registros de Francisco Navarrete, son espectaculares. Ciertamente la vivencia de la residencia en el territorio es un laboratorio muy importante, ¿no? Ahí está la ubicación de Alto Patache y la propuesta de Mauricio de generar estas líneas en el territorio, ¿no? Después tuvimos la oportunidad, como decían, fundamos Prisma hace relativamente poco, en 2019, Jasmine Adler de la UNTREF, Alejandro Cofré de la Universidad de Chile y yo de la Universidad Católica, que es una plataforma que trata de visibilizar proyectos de arte, ciencia y tecnología con interés en la naturaleza, y postulamos a Arts Electrónica, que es la instancia más importante de artes mediales a nivel internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cultura, y quedamos seleccionados. Lastimosamente era en pandemia, era todo online, no pude ir al centro de investigación a ver sus laboratorios, etc. Pero lo bonito es que pudimos ir en plena fase 1 con Mauricio de nuevo al centro del desierto, lo logramos, porque esta vez estaba trabajando en una segunda versión de Medium que se llama ahora Nebula. Y Nebula consistía, junto con Sebastián Arraigada, que era un cineasta, es un cineasta, de filmar las partículas que ven allá arriba de la Camanchaca a través de esta pared de láser. Entonces, este es el contexto de laboratorio que hablo yo, que lo encuentro muy interesante. Esto también, todas las acciones sucedían de noche. Estábamos sujetos a la merced del clima, la Camanchaca a veces aparecía, a veces no, a veces íbamos a buscarla y se corría del lugar. Y lo que era muy difícil era captar estas figuras helicoidales de la Camanchaca, de su figura geométrica. Ellos solo habían hecho fotos. Entonces fuimos con la misión de poder captarlo en video o captarlo como lo ve el ojo humano, ¿ya? Entonces estuvimos 4 días y recién al último día la Camanchaca tuvo la nobleza de posar para nosotros. No sé si se puede apagar un poco las luces para que se vea lo maravillosa de estas imágenes. Está la geometría invisible de la luna, de la nube, hay movimientos helicoidales, se ve la complejidad del entorno, ¿no? La expresión de esta materia y las relaciones entre agentes humanos y no humanos. Esto es algo muy difícil de lograr, que efectivamente podamos ver estos movimientos helicoidales y la partícula, digamos, en su comportamiento, basado también en la teoría del caos que después se discutió con Alejandro Cofré, que es matemático, y lo discutimos ahí mismo. Entonces, estas son grabaciones de la segunda ida. Ahí ya teníamos un laboratorio donde había una especie de iglú o domos, que igual hacía muchísimo frío. Y entonces, este es un segundo laboratorio como audiovisual, tenemos que transmitir para Arts Electrónica, lo llamamos nuestro laboratorio, bueno, tiene un nombre que después me voy a acordar, y finalmente se lograba esta increíble posición geográfica, ¿no? De estar transmitiendo en vivo para Arts Electrónica, en vivo ficción, con Jasmine Adler, que estaba en Buenos Aires, el científico y el artista, y hacíamos estos cambios de plano, ¿no? Entonces, también esta idea de laboratorio que son orgánicos, que son impredecibles y que nos arreglamos con lo que tenemos. Ahora, mi tercer ejemplo es de docente. Esta maravillosa experiencia, hablaron un poco de lo lúdico, del juego, ¿no es cierto? Esto fue el 2018, antes de la pandemia, obviamente, donde generacionalmente mis alumnos no entienden esta noción de conectar la cámara al monitor, como hacemos nosotros varias veces, y se vea la imagen dentro de la imagen. Ahora, la telepresencia ahora es digital. Entonces, un día hice una sesión donde simplemente puse todos los aparatos tecnológicos que pude encontrar en la escuela de arte, y ellos con sus celulares y con sus tablets
y empezaron a usar llamadas de Skype para poder comunicarse y replantear lo que es la imagen. Entonces, encuentro que esta experiencia también del taller como laboratorio, esta idea de lo lúdico, del juego, de la brecha generacional que podamos tener desde los docentes con los estudiantes, tenemos muchos estudiantes que trabajan con redes sociales como obra, ¿no? Incorporarlo a estos nuevos lenguajes y dar cuenta de que justamente esto de lo impredecible puede ser una forma también de generar obra y ponerse horizontalmente al mismo nivel de los estudiantes, ¿no? Experimentar con ellos y vivir ese momento. Esta es una obra ya última que encuentro muy bonita, que es del último taller de Constanza Flores, y ella trabaja con redes sociales. Me acuerdo mucho que esta red social que uno va pinchando y se va conectando, normalmente tiene fines como sexuales, de encuentros sexuales fortuitos, y ella logra esta interacción, ¿no? Está conectada a YouTube de la Estación Espacial Internacional por un lado, estaba como una cámara en la sala por el otro, y estaba conectada a esta red social. Entonces, este maravilloso intercambio que logra el montaje, en taller, en la entrega final del taller, lo encuentro súper interesante a nivel de cómo trabajo yo, por lo menos, el tema de la performatividad relacionada con la constitución de un laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias, Valentín. Voy a presentar ahora a Leonardo Marín, investigadora del arte de la Universidad de Granada, España, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, certificada Business Excellence Senior Leader Program for Non-Profit Management de la Universidad de Sevilla. Actualmente, directora de Innovación y Territorio de Fundación Instati y directora de la Fundación Plade. Leonor desarrolla su trayectoria profesional en torno a la gestión de proyectos en colaboración, siempre al servicio de la innovación social. Ha trabajado dirigiendo proyectos de regeneración urbana a través de la cultura y la educación. Asume la creación y dirección de Chaos Creative Learning Center entre 2015 y 2019, junto a la rehabilitación de en su última etapa profesional se ha involucrado en gestionar mecanismos de financiamiento de proyectos a escala internacional en colaboración con el fin de incrementar el impacto social. Adelante. Hola. ¿Traigo la presentación? ¿Sí? ¿Estoy? Perfecto. ¿Aquí dónde? Perdonad. Aunque creáis que trabajo en innovación, en esto soy lo más torpe que puedo. Así que... Perdón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me llamo Leonor Marín, gracias por la presentación y gracias por la organización de un encuentro como este. Me gustaría partir preguntando cuántos de acá pueden conocer Fundación Mustakis, para saber cuánto tengo que profundizar. Hay un porcentaje alto, bien, qué bueno. Bueno, Fundación Mustakis está cumpliendo este año los 25 años de su historia formal como fundación. Y vengo como a contar
cuando Andrés me invitó como a contar una experiencia dentro de este laboratorio de una realidad creada, de una realidad hecha y que está funcionando dentro de lo que significa la innovación y el aprendizaje. Hoy día, Fundación Mustakis, en sus 25 años de historia como organización formal, ha tenido muchos aprendizajes. Hemos intentado siempre ser un espacio seguro, como hablábamos antes, pero también un espacio caótico. Y lo digo como con certeza, porque han sido debates generacionales dentro de una organización privada sostenida por una familia, donde hemos tenido que llegar a acuerdos de futuro en la innovación de la educación, que es el fin que nosotros sostenemos. Entonces, bueno, voy a partir, que no sé si esto va a funcionar, y aquí... no. Bueno, esto era un vídeo que está colgado en la página web, así que os voy a seguir porque no merece tampoco... Es el vídeo donde nosotros hablamos de cómo nosotros, cualquier actividad que hacemos, ponemos al sujeto en el centro de cualquier acción. Entonces, el propósito de la organización de Fundación Mustakis hoy día es el desarrollo integral de las personas. Y cuando hablamos de desarrollo integral, aquí hoy día estamos dentro del mundo de la educación, o sea, nos acoge la casa de arquitectura de la universidad y estamos dentro del contexto de este encuentro con rizomas, donde estamos intentando encontrarnos o transdisciplinarmente, porque aquí hacemos el ejercicio de que nos juntamos muchas disciplinas, nos relacionamos, y trans, buscamos ir más allá juntos, ¿no? Transdisciplinarmente, que es un concepto francés en el que se está trabajando en la mitad de Europa. Y Fundación Mustakis, cuando habla del desarrollo integral, lo instala dentro del contexto educacional. Y el contexto educacional o pedagógico puede ser un tanto... académico y formal. Entonces, sí, trabajamos por el desarrollo integral, sí, nos saltamos los límites que dicen los pedagogos también. Entonces, lo que nosotros intentamos es generar espacios constantemente a través de programas y plataformas e iniciativas que promuevan ese desarrollo integral. Y es lo que una familia con un espíritu griego y con una experimentación en sus 25 años de historia está buscando. ¿Y a partir de dónde vemos como el problema que queremos resolver como sociedad? Bueno, de que hay una desconexión de las personas con su propósito trascendente. O sea, cómo nosotros, en cada niño, niña y joven, que es el público en el que, o las personas en los que nosotros nos centramos, ¿cómo hacemos que los niños se conecten con la realidad actual y el futuro que el futuro que vivimos? O sea, porque los adultos de alguna manera tenemos como otras herramientas que nos han hecho poder tomar decisiones desde otro lugar. Sin embargo, los niños podemos cortar su proyección de futuro. Y la ausencia de un aprendizaje socioemocional, del autoconocimiento. Cuando hablamos de aprendizaje socioemocional, nosotros nos basamos básicamente en dos puntos fuertes, y es autoconocimiento y autorregulación. O sea, quien se conecta consigo mismo puede llegar a dar un paso más. Y en mentalidad de crecimiento, que esto es un término que maneja Carol Dweck, que es una investigadora de Stanford, que está basado en cómo nosotros podemos instalar en el otro la capacidad de creer que puede hacer lo que quiera. Pero esto, aunque nosotros lo focalizamos en niños, esto podría ser para cualquiera de las personas que están en esta sala. Y, bueno, la falta de oportunidades y la falta de conciencia sobre la pertenencia a un contexto, a un sistema, a una naturaleza, eso nos hace... este es el punto donde nos mueve a nosotros como futuro. Y acá, en el Juntos Aprendiendo lo Esencial, que es... Esto no es el mío, ¿verdad? No, vale. Y en el Juntos Aprendiendo lo Esencial, nosotros nos paramos como en 5 o 6 premisas que nos permiten tomar las decisiones. Podríamos academizar todo este proceso, de hecho lo hacemos, pero creemos que hay ciertas cosas que hay que hacerlas para poder seguir teorizando y seguir marcando modelos. Y es, uno, poner a las personas en el centro, que ya lo comentaba, siendo creativos y disruptivos, experimentales, siempre teniendo mucho cuidado en la belleza. Y no la belleza entendiendo como algo bonito que es subjetivo, sino como algo armonioso. A través de la experiencia del juego. No creemos nada en lo que no haya disfrute de por medio, de forma simple, valorando el proceso y equilibrando el ser y el hacer. Creemos que esos son los pilares
para que nosotros hagamos o empujemos o incidamos en un despertar de conciencia creativa en nuestros niños, niñas y jóvenes. Y esto lo clasificamos, porque hay que clasificarlo para poder actuar, para poder ejecutar, y como en el mundo racional, en el físico, en el emocional, y el alma entendido no desde la parte dogmática, tradicional o cristiana, sino como el alma como esa parte no física que todos tenemos de alguna manera, da igual el dogma o ese espíritu, ¿no?, central. Y esto tiene que también que ver con nuestra identidad como organización griega, porque o sea, como que nosotros tenemos todo el rato los valores griegos de la educación en el centro. Y este es el esquema orientador del desarrollo integral a la fecha. Y le digo a la fecha porque es dinámico y porque cambia y no ha dejado de cambiar. Y eso es parte de poder construir un camino para esta incidencia que queremos hacer en el mundo de la educación a través de la innovación. Y tenemos 4 pilares: aprender a hacer, aprender colaborativamente, aprender a aprender y aprender a ser uno mismo. Y esto está segmentado en 16 competencias socioemocionales que permite, bueno, luego llegar al Ministerio de Educación y decirles: ¿sabéis cómo tenemos que hacer la sala de clase del futuro? Aquí se sostiene. Porque también queremos eso. Trabajamos desde el mundo privado y eso nos permite mucha flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones y no tener que seguir ciertos como puntos, pero también estamos como disponibles para entregar toda la labor que podemos experimentar a incidir en un bien mayor que va más allá de un laboratorio chico. Y acá entro en esto, caos, que Valentina lo dijo varias veces y para nosotros fue un gran debate. Fundación Moustaki, después de 20 años de experiencia, decidió abrir un espacio de acción donde invitar a participar a niños, niñas y jóvenes, profesores y apoderados. Es decir, todo el sistema que en torno a un proceso educativo está involucrado. Y creamos Caos, que al principio se llamaba Espacio Moustakis, luego se llamó Planeta. Pasamos por distintos momentos y nos dimos cuenta que en la mitología griega, antes de Cosmos, antes de Zeus, antes de la mitología que se reconoce, hay un dios no reconocido dentro de la mitología formal, que es Caos. ¿Y qué es Caos? Hoy día es una palabra súper mal significada en la actualidad. Pero si nos vamos al origen etimológico de la palabra y entendemos lo que significa, Caos es el orden natural de las cosas que te permite empezar a crear. Y eso es... Entonces, mientras yo muchas veces en sesiones más chicas de trabajo me dicen: no, es que esto es muy caótico, y es: oye, para mí esa palabra es buena, no sé cómo lo estás usando tú, o sea, y ese ejercicio se tiene que hacer constantemente, cada vez que tengo una visita del alcalde de X, cada vez que tenemos... Siempre se pone en cuestión esto, incluso entre los tomadores de decisión dentro de la fundación. Había un segmento generacional, como de 50 para arriba, voy a abrir los márgenes, donde no querían usar la palabra caos, les parecía que no íbamos a lograr lo que queríamos. Y luego estábamos los que teníamos 50 para abajo, que decíamos: esto es precisamente hacer disrupción en el mundo de la educación. O sea, el profesor que no quiera pasar por un espacio que se llama caos, va a ser un trabajo que tenemos que hacer además previo. O sea, ya nos va a dar un indicador de acción. Entonces, bueno, Caos hoy día es un galpón para que lo sepáis, de 700 metros dentro de una fábrica mucho mayor, que tiene cerca de 6.000 metros. Era la antigua Fábrica Nacional de Vidrio Cerámica, está en un sitio privilegiado de Santiago, entre el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal, y estamos como en un ecosistema de creación constante, y todo en común dentro tenemos que queremos hacer el bien común o entregar algo a la sociedad dentro de ese lugar. Y Caos es el lugar que pueden hacer eso, pero en niños, niñas, jóvenes y profes. Entonces, bueno, esta plataforma de innovación educativa busca motivar a los jóvenes, descubrir el apasionante mundo del conocimiento y la creación a través de actividades que exploran en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la cultura, la corporalidad y la naturaleza. Entonces, cuando ustedes entren en este lugar, cuando entramos al principio, nos encontramos este lugar que parecía que sacamos 12 containers de basura, escombros, pero había un potencial en el lugar que era impresionante. Y empezamos a diseñar cómo tenía que ser la experiencia del estudiante, porque a menos de una cuadra tenemos el Parque Bicentenario de la Infancia, al otro lado tenemos el lugar, tenemos el Cerro Blanco con un centro espiritual en la cima. O sea, era todo valor alrededor de este lugar. Y bueno, trabajamos arduo en poder
incorporar lo que teníamos para ponerlo al servicio de la educación y terminamos con este lugar. Que además, que siempre que me piden que haga una presentación, me cuesta muchísimo elegir las imágenes porque creo que nada es tan impresionante como entrar dentro. Y yo creo que los que lo conocen lo pueden como confirmar, porque es un lugar que nosotros entramos a hacer como definiciones, primero de lo que había sido el proceso de aprendizaje para Mustakis, de enseñar, de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, segmentamos los programas académicos que habían tenido desde matemáticas, cosas bien tradicionales en 1996 cuando parte la fundación. Y luego empezamos a entender la normativa de cómo se construye un espacio de educación según el Ministerio. Entonces, cosas tan simples como, y lo comparamos con otros países, si pasamos por todo el proceso. Entonces, por ejemplo, en una sala de clase, lo que hoy tenemos para cada niño por norma es 1,2 metros cuadrados por niño. Y en un taller de tecnología es 1,6. Y aquí nos la jugamos por 2,7. O sea, entramos en tomar decisiones de cuánto es el espacio. Y esto eran debates, porque también esto significaba capacidad de carga, alcance, y en un momento donde uno tiene que demostrar que una inversión es sustentable en el tiempo y que va a generar una rentabilidad social en el medio plazo, ellos también me exigen a mí que haya más beneficiarios o más niños que pasen. Y era como, oigan, ¿dónde vamos a poner los límites? ¿En donde ustedes, desde el punto de vista educativo tradicional o mercantil, quieren? ¿O en lo que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer? Y ahí, bueno, hubo excelentes debates y excelente aprendizaje tanto para la gente que trabajó con nosotros, para mí y para las que hoy día están usando el lugar. Hoy día este espacio, que se partió en el año 2017, cuenta con 700 metros cuadrados y el viaje que tiene el niño es desde que entra en la fábrica, entender que es una fábrica creativa y que ellos son creadores y tiene una disonancia cognitiva que se hace en 20 minutos donde se marcan 3 normas. Y es, no se puede decir que no, todo el mundo puede hacer lo que quiera y todo el mundo puede pedir silencio. Se democratiza el proceso de aprendizaje del niño. Y cuando hablo del niño, y pensando un poco como en lo que han ido exponiendo, también es en los maestros que nosotros tenemos al servicio, porque nosotros nos ponemos al servicio de ser un espacio seguro para todos los que experimentan desde otras áreas. Entonces, cuando los niños entran, tienen que elegir en dónde se quieren meter, en cuerpo, en alma o en mente, pero no saben lo que hay en cuerpo, en alma y en mente. Y cada día de la semana cambia y además tenemos distintos formatos. Hay formatos que son muy concentrados y muy intensos, que son las visitas pedagógicas, y luego tenemos encuentros con maestros que puede venir un artista visual, medial, trabajar 3 días con ellos, terminar haciendo una obra o una obra de arte sonoro o un proceso de danza. Entonces, invitamos a todos ellos a participar. Y esto se representa en este mueble gigante de 120 metros cuadrados que permite que la experiencia de aprendizaje pase por el niño que está ejecutando en cada uno de los espacios, pero que si no quiere participar puede interconectarse con otras partes del sistema construido que hay en el entorno. Y esto, esto también fue un trabajo de pensamiento, diseño y acción, prueba y error, donde tenemos la parte inferior que es atraer y estirar, la parte como que todavía está al alcance de la mano, que es asomo y escoger, desplegar y extender, y por último, bodega, porque tampoco tenemos bodega, y eso es muy importante cuando tienen muchos niños. Entonces, hoy día tenemos este gran espacio que, como veis, acá podéis ver que esto, que además tiene una cortina chiquitita, lo podemos convertir en un microteatro y conviven alrededor de 75 niños simultáneamente en estos procesos, en este lugar. Y esto es como la parte más corporal, esta es la más científico-tecnológica y acá la artística humanista, que en realidad es solo una manera de ordenar, porque todos pasan por todo. O sea, es algo que de alguna manera en algún punto hay que cortar también por conceptos que la mayoría conozcamos, que no podemos inventarlo todo. Y bueno, y acá tenéis como esta línea de programación escolar que hoy día está funcionando entre tercero y sexto básico y estamos reabriendo. Este espacio solo tuvo 3 años de operación antes de la pandemia y con el 18 de octubre tuvimos que, a partir de ahí en adelante, tuvimos que trasladar nuestra operación a este mundo de la incertidumbre y la flexibilidad, y nos pasaron cosas como que trasladar esto a un colegio, que fue lo primero que decidimos, no produce el mismo efecto. O sea, no incidimos en la mentalidad de crecimiento. Aunque intentemos simular la experiencia, no pasa nunca.
Y eso es una decisión que Mustakis tuvo que de alguna manera poner sobre la mesa. ¿Vamos a ir o no vamos a ir a los colegios? ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguir dando una oferta para contribuir al proceso de aprendizaje o queremos realmente que haya un cambio? Y bueno, hoy día estamos todavía definiendo. Durante 2019 sí fuimos y 2020 y 2021 estuvimos, 2020 y 2021 estuvimos trabajando online y generando esta experiencia para el mundo online. Y aquí lo que veis es un proceso de creación que tuvieron con un artista que trajimos de Ars Electrónica, que también estuvimos trabajando con ellos, y los niños terminaron creando su propia obra después de 3 días y fue un proceso increíble, donde además se involucra a los padres y a los apoderados y a los profesores para que eso luego tenga una continuidad. Luego tenemos la programación abierta, que son procesos mucho más largos, son clubes, son el after school que tienen en todos los colegios. Y bueno, tenemos otros programas como Cuentacuentos, Circo, Ciencia y Tecnología, que son los programas de Fundación Mustakis que hoy día están trabajando en bibliotecas, universidades, en distintos lugares y del cual Caos aprende. Y en este momento estamos en un momento muy clave para nosotros, que es cómo nosotros trasladamos este aprendizaje a la ciudad, al territorio. Y estamos tratando de entender lo que pasa de convertir un espacio educativo a convertirlo en una ciudad educadora, que un poco también lo mencionaban antes. Y nos hemos dado cuenta, este es un pequeño como esquema de donde nosotros estamos situados en Recoleta, pero estamos trabajando en 3 territorios más y en 3 territorios bien distintos. Y lo que estamos buscando es trasladar todos los aprendizajes de lo que puede ser construir una comunidad, construir una relación, un vínculo y una confianza para que haya un proceso de aprendizaje en comunidad o en relación. Y en este momento hemos revisado distintos modelos, hemos revisado aprendizajes tanto nacionales como internacionales, y lo que nos estamos dando cuenta es que en común siempre tienen que hay un espacio de coaprendizaje, que siempre hay parte productora, parte de talleres, que siempre tenemos un área de divulgación y que siempre hay un espacio de encuentro. Y eso es en lo que estamos experimentando en la actualidad desde la Fundación. Y me gusta mucho recoger el concepto de inteligencia colectiva situada. O sea, nosotros no podemos seguir trabajando o diseñando sin entender que en los territorios ya existe el talento y la necesidad que nosotros tenemos que resolver. Entonces, bueno, cómo nosotros pasamos de un poder centralizado de talento, no solo en nosotros como espacio, sino como de cara al futuro, entendiendo que somos un sistema en relación, y empezamos a distribuir esos núcleos de conocimiento que pueden ser por temática o pueden ser por talento, y estamos como en esa etapa como fundación, cómo distribuimos todo lo que sabemos hacer y con todo lo que nos conectamos empezamos a ponernos de alguna manera puntos comunes de encuentro. Y esto es un ejemplo experimental de hace un tiempo. Nosotros somos Fundación Griega, entonces siempre los conceptos griegos nos sobrevuelan, ¿no? Y esta cancha está justo al lado de la fábrica y está en un pasaje que se llama Galaxia. Entonces, y la industria también tiene su marca como el Samsung Galaxy y empiezan a pasar cosas, pero la gente quería restaurar ese lugar como espacio de encuentro porque es el espacio donde buscaban hacer el lugar más seguro, o sea, es el lugar más seguro para los niños. Y cuando hablo de un lugar seguro, un espacio como ese, efectivamente no es el lugar seguro que seguramente hemos habitado todos nosotros. Y solo juntamos las piezas. O sea, lo que nosotros hicimos fue, hay recursos, hay una comunidad que quiere y hay un concepto que significa una relación en la que estamos. Y llamamos a un artista. En este caso fue con Hilar, que es una grafitera muralista chilena, y nos propuso un ejercicio con la comunidad. Y eso hoy día sigue así. Y a partir de ahí empezaron a pasar otras cosas dentro del territorio. Esto es un ejemplo de un poco de cómo hemos seguido nosotros, porque ahora estamos buscando como también irnos a la escala global. Y es siempre juntos aprendiendo, juntos impactando y juntos por una sociedad mejor. O mejor, no sé si mejor es la palabra, pero más cercana. Así que aprovecho de invitaros que el próximo 26 va a haber un encuentro donde vamos a seguir hablando de esto y que si se quieren registrar y demás, aquí es en la celebración de los 25 años abierta a todo el mundo.
Y nada, y daros las gracias por ese espacio y nada, si tenéis alguna pregunta ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por las iluminadoras presentaciones que vimos el día de hoy. Y bueno, la gracia un poco de esto es que estas presentaciones, además de poner temas, nos permiten tener una mesa en la cual la conversación podría rendir grandes frutos. Entonces, los dejo en este instante con nuestro moderador, Alberto Sato, para iniciar una conversación entre los distintos expositores. Bueno, a mí me pareció fantástico, no sé qué me pareció, pero fantástico en este sentido. Me estaba recordando un trabajo, un libro que escribió en los últimos años Nietzsche, ¿no? Sobre la Gaia Ciencia. Hablaba de la ciencia alegre. Es decir, lo que yo noté en todas las presentaciones es una suerte de alegría, de optimismo, ¿no? Frente a una situación que, si uno quiere dramatizarla, tiene razones, ¿no es cierto? O sea que se está autodestruyendo el planeta, bueno, usted no se está ocupando de eso, pero hay una cuota notable de optimismo y, mejor dicho, de alegría en el abordaje del problema, ¿no? Que son problemas serios. El problema que tú planteas es un problema serio, están inclusive buscando alternativas de madera, para estructuras, etc. Así que en ese sentido, digamos que me entusiasma la idea de perder solemnidad a la academia, ¿no? Porque se pueden hacer cosas realmente profundas y serias, sin perder el sentido del humor, que son tremendamente estimulantes, ¿no? Además, tu última intervención realmente refleja todo eso, porque el lugar es fantástico. Inclusive me hizo recordar a Pompeya, ¿no? El lugar ahí en San Pablo, que es bastante parecido, y ahí la alegría de los niños y de los jóvenes, inclusive de los viejos, es muy evidente, ¿no? Que además esa confianza que se le entrega a la gente permite el autocuidado y la preservación del lugar, porque es una cosa importante eso, ¿no? Que saben valorar el lugar donde están y lo que se necesita vigilantes para eso. Así que en ese sentido, más allá de tu experiencia performativa, que son además sumamente elegantes, ¿no? Son muy lindas, muy atractivas, permiten así grados, digamos que un rango bastante amplio de experimentalidades, ¿no? Desde la experiencia estética pura, hasta, digamos, esa transdisciplinariedad que significa colocarse en el campo de la ciencia, ¿no? Y trasladar los lenguajes como tu propuesta, ¿no es cierto? O si no, indagar en digamos, en ese detalle, que es no menor, de esos 2.000 centímetros de capa que cubre la Tierra, el planeta, ¿no? O sea que la variedad me parece sumamente interesante, lo cual indica en la multiplicidad de enfoques que se le puede brindar a esta situación, ¿no? O sea, cuya finalidad es obviamente desarrollar innovación, desarrollar el espíritu creativo y, como decía Nietzsche, ¿no? Con alegría, ¿no? Con entusiasmo. Así que yo les cedería la palabra a ustedes, ¿ya? No quiero monopolizar la cosa. A mí me dan ganas de como ustedes quieran. Algo, pero no sé si... Dale. Que se oye, ¿no? Me conmueve lo que mencionas. Se oye bien, ¿no? Bueno, yo presenté la charla más seria, quizás. Entonces me siento un poco interpelado. Pero aparte de eso, hay una razón
justa. Yo creo que a mí me pasa con mis estudiantes que de repente manifiestan mucha preocupación. Bueno, yo no solo enseño sobre estos temas, ¿no? También hago, por ejemplo, una introducción a la antropología, y bueno, me involucro en otros temas que tal vez no son tan, tan potencialmente deprimentes como puede ser el antropoceno. Pero hay una sensación transversal, creo yo, en esta generación, comparado con la mía, por lo menos. Cuando yo entré a la universidad, me acuerdo que estaban todas estas narrativas sobre la incertidumbre, ¿no? De que ya no había marcos predefinidos, de que era la sociedad de la ausencia de normas, ¿no? Y que los horizontes estaban tan abiertos que en realidad no sabíamos por dónde ir. A mí me da la sensación que la preocupación ahora es que ya no hay horizonte. Y eso yo creo que es muy injusto con las nuevas generaciones. Y yo me pregunto hasta qué punto eso puede ser fatal para la creatividad. Y yo creo que es una responsabilidad nuestra de ofrecer nuevos horizontes, de abrir campo, abrir mundo. Y yo creo que el humor es fantástico en eso. Me acordé cuando mencionaba la referencia antigua, me acordé de una cosa que siempre me impactó de Kierkegaard, que decía que el humor y la ironía era una de esas cosas que nos permitía saltar mundos, ¿no? Movernos entre distintos registros, entre el registro de la ética, no sé, la experimentación, ¿por qué no? Yo quizás no estoy tan de acuerdo con esta expresión, en el sentido de todo lo contrario, no creo que pueda matar la creatividad. Ciertamente estamos viviendo momentos difíciles, pero puede ser la oportunidad justamente para establecer un pensamiento crítico al interior de gente muy joven, que a veces lee muy poco, y que también tiene una idea muy superficial de lo que es la práctica artística. Entonces, justamente los conflictos en la historia del arte han sido detonantes de vanguardias. Y por eso mismo yo trato de transmitir esto y en torno a lo mismo, la belleza que yo veo es que muchos de mis estudiantes actuales están muy interesados en trabajar con bioarte, un poco de la misma línea, trabajar con artes vivas, con plantas, con microorganismos, hay mucha transdisciplina con la ciencia. Entonces, la ciencia es una forma de establecer también ese pensamiento crítico, la filosofía, y de llevarlo más allá del horizonte que ellos ven que en verdad es muy plano. Entonces, esta ventaja que tiene la tecnología de tener tanto acceso a la información, también puede hacer que esa información sea muy repetitiva, muy plana y que no tenga profundidad. Entonces, nuestra misión es establecer un pensamiento crítico a partir de esas herramientas que tienen y darles cuenta que ellos sí en sí mismos poseen esa capacidad creativa que se transmite a través de una postura también ética y política. ¿Por qué no? Entonces, estas son herramientas de mucho empoderamiento, por lo menos es lo que yo siento. ¿Queréis que siga yo? Yo estoy en desacuerdo conmigo. Sí. Muy bien. A ver, a mí me pasa que os estoy escuchando y siento que, y bueno, y también abrirles como al debate, a todos, porque yo creo que esto es parte de la construcción de no hacerlo en una mesa como la nuestra, es que densificamos procesos, mucho. Y creo que cuando densificamos los procesos y perdemos, o sea, el densificarlos no quiere decir que no los pongamos con la debida importancia que tienen. Y sí que me siento muy identificada en la labor que hemos construido en los últimos 10 años, que cuando uno simplifica y pone con naturalidad los temas, quizás también es parte de donde vengo, que es distinto el momento histórico que vive mi país con el que vive Chile en este minuto, se pueden hablar de las mismas cosas y se puede construir el mismo resultado siendo los artistas rompedores de un momento o punta de lanza de un momento, pero pasándolo bien. Y ahí vuelvo como un poco al inicio como que mencionaba, el humor es la herramienta más
trascendental que yo he conocido hoy día a la hora de que nosotros hagamos un cambio de construcción social. O sea, sí, puede ser con elegancia, puede ser con materiales, puede ser... Pero si nosotros no somos capaces de construir un espacio donde nos sintamos seguros, y para sentirnos seguros tenemos que también ser vulnerables y pasarlo bien, esa es la base de cualquier proceso de aprendizaje innovador. Eso y activar la curiosidad. Y si bien yo creo que todos los actores y todos los escenarios que estamos construyendo acá, creo que son súper necesarios porque se complementan para poder tener este debate. Los resultados más inmediatos a la hora de sentir un cambio los he visto cuando alguien o cuando un niño ha podido equivocarse 20 veces. O sea, el gran tema que nosotros nos encontramos a diario en cualquier programa de la Fundación es que la cultura del error no está validada. Se castiga, se castiga, se castiga. Y eso también hace que corte un proceso creativo o un proceso de diseño. Y eso en cualquier punto del proceso de aprendizaje creo que nosotros tenemos que darle una vuelta. Si nos empezamos a reír de alguna manera de esos cambios que todos nos equivocamos y que todos tenemos, creo que también podemos construir un sistema que sea distinto o un rizoma que nos ponga en un contexto distinto. Entonces, si bien creo que es necesario, buscaría siempre incidir en un proceso ligero y amable con cualquier sujeto que venga a aprender. Eso es como la experiencia me ha dado. Y yo creo que Depende de la edad, ¿no? Claro, también. Pero pensaría que cuando tú estuviste en el desierto, como experimentando con esto, no hubo momentos... pensaría, ¿cuál fue el momento más divertido que tuvisteis? Es que es divertido lo que dice, porque cuando le presenté el programa de residencia al ministro de Cultura en ese entonces, me dijo, bueno, es que las residencias son para que los artistas vayan, viajen y lo pasen bien. Y le dije, sí, y aparte, ¿no? También hacemos investigación de práctica artística. Entonces sí, evidentemente las residencias tienen su valor justamente por el contexto que tú dices de habitar un lugar extremo, un paisaje extremo, de la colaboración de la cocina, del baño seco en el desierto, ¿no? Todas esas anécdotas, por supuesto que nutren. Y yo creo que el pensamiento crítico también puede tener cierto humor y también creo que uno puede disfrutar lúdicamente desarrollando pensamiento crítico. Creo que no son excluyentes, claro. Y el error como obra sí. Yo tengo el gran problema en último taller, cuarto año de arte, que siempre me están preguntando, bueno, ¿cuándo está la entrega y la obra? Le digo, no hay obra. Todo este taller por un año van a ser procesos y se ponen súper nerviosos. Fantástico. Están acostumbrados a fijar en un objeto, en el tema de la galería o del mercado del arte. Y le digo, bueno, porque una escuela de arte no está aquí para enseñarte a ser artista, sino que está aquí para que tú conozcas tus propios procesos y tu metodología de creación única y personal que puedes desarrollar. Entonces, decir qué hacer y cómo hacerlo, y esto es el proceso. Entonces, muchas veces entran como en esta especie de vacío en el cual lo único que quieren es llegar a montar y lo que llegan a montar, yo digo, el proceso es obra. Si no llegan un mes a clase porque están viajando al sur para buscar ciertos líquenes, no hay problema. Entonces, el proceso. Así que el error también está muy metido ahí como obra, el error como obra. Fantástico. Bien, quería hacer un comentario dirigido a los arquitectos, ¿no? Es frecuente, y está en el aula de las escuelas de arquitectura, que en los talleres, que es el lugar de la experimentalidad, el estudiante corrige, el profesor corrige, o sea que ya previamente supone que está equivocado el tipo, ¿no? Y entonces yo creo que es un arranque, es una tradición, por supuesto, pero es un arranque poco fallido, diría yo, ¿no? Que algunas veces
quizás obliga a reflexionar acerca del habla, ¿no es cierto? Para que haya una relación un poco más lógica entre la lengua y el habla, digamos, ¿no? Para hablar en términos lingüísticos. Es decir, hay ciertas palabras, Nietzsche mismo lo decía, que son como piedras, ¿no? Que impiden el avance, impiden el mejor conocimiento. En nuestra disciplina sucede eso y creo que forma parte de todo el sistema de la represión, así como decía Deleuze, ¿no? De la represión. Quería- Bueno, yo no acotaría más a eso. Lo que me interesó o pude ver de las presentaciones de ustedes y en contexto con esta idea del laboratorio es cómo la relación entre sujeto y espacio Claro. es como muy flexible, ¿no? Porque si tú tomas en cuenta el espacio, y yo conozco el espacio tuyo, fui hace unos años casualmente y me pareció muy atractivo, ¿no? Entonces hay como estas cosas suaves en el piso y eso, que es como un campo de juego, pero el desierto también es un campo de juego para un niño de 20 y más años, ¿no es cierto? Entonces, o una vereda es un campo de juego para un arqueólogo, antropólogo, etcétera, ¿no es cierto? Uno puede encontrar muchas cosas sobre esta misma mesa, ¿no? Entonces, yo quería como conversar un poco dentro del contexto de esta creación del laboratorio aquí, como de la posibilidad de ciertas congruencias, porque a mí me pareció muy interesante lo que comentaste sobre la cantidad de espacio, ¿no? De metro a 2 metros y que ustedes ocupan más espacio, entonces como que eso da aire y eso da posibilidad de creatividad, da posibilidades. Pero no es solo eso, ¿no es cierto? También hay el tema de la luz, hay también el tema de los muebles, el tema de los colores, y creo que podríamos tal vez conversar un poco de eso, porque a mí, por ejemplo, la luz me parece tan aparente como la niebla en el desierto, ¿no? Eso es lo que produce esta magia de algo que pase, ¿no? Eh, y inclusive en el concreto, ¿no? Cuando se cuaja el concreto se pone caliente y ese es como un fenómeno, ¿no? Tú tocas con la mano y te transmite calor y cuando está cuajándose le tienes que chorrear con agua, ¿no es cierto? Para que no se craquee precisamente, para que no se seque, sino se cuaje. Entonces, yo creo que en cada espacio se puede encontrar esta relación, ¿no es cierto? Esta relación de creatividad, sea para los niños, sea para artistas en específico, o sea para gente en general, ¿no es cierto? Entonces, creo que de alguna manera quería como conversar de eso, ¿no? Como ustedes ven, porque el laboratorio como concepto en sí mismo puede ser cualquier sitio, Sí. ¿no? Es solo la idea de cómo activar un sitio, ¿no? Tú puedes activar el sitio en el parque, en la plaza, aquí, allá, en donde sea, pero teniendo estas herramientas. Entonces, tal vez como conversar un poco de eso, ¿no? ¿Sí me entienden? Sí, no sé si me, me hace mucho sentido lo que comenta con relación al hormigón. El hormigón suele presentársenos, hablo a la mayoría de los habitantes del mundo hormigonado, ¿no? Del mundo de la ciudad contemporánea, ¿no? Se nos presenta como un material acabado, ¿no? Valoramos en general las superficies perfectamente planas, opacas, las formas ortogonales, ¿no? Eh, y cuando no nos involucramos en la mezcla del material, no nos damos cuenta de todo lo que está detrás ahí, ¿no? Y además de este fenómeno de cuajado, que tú describes muy bien que hay una curaduría, ¿no? Tú estás echándole agua constantemente para que las moléculas de agua se atrapen en el cemento. Contrario a la imagen que tenemos, ¿no? De que un material que se seca, como se secaría el barro, por ejemplo. Nos perdemos todo lo que está detrás. Hay una cocinería al mismo tiempo. Además de este proceso. Es como hacer un cake. Si tú mezclas mal los ingredientes, y estos errores ocurren todo el tiempo, ¿no? Me ha tocado estos proyectos que mencionaba, ir a la industria y constantemente ocurren errores. Sale el camión con la mezcla equivocada y se cae el edificio, ¿no? O se rompen los cimientos, no sé. Y hay una fascinación en todo eso, ¿no? Una fascinación con la posibilidad de fraguar, esto le encantaba a los romanos, ¿no? La posibilidad de hacer, moldear una roca artificialmente, ¿no?
toda esa dimensión lúdica está perdida para los habitantes del Monte Cotopeño, porque nosotros no construimos nuestra ciudad. Del mismo modo en que tampoco cazamos nuestro alimento, del mismo modo en que no vamos a generar los elementos necesarios para educar a nuestros descendientes, a nuestras familias, ¿no? A nuestra descendencia, ¿no? Y eso yo creo que es problemático y tiene que ver con lo que estaba tratando de apuntar, ¿no? Si hay algo que yo creo que habría que cambiar en la educación, sería que nosotros participáramos de las trayectorias geológicas de esos materiales, que la hiciéramos propia de nuestra reflexión cotidiana. ¿Qué pasaría si la mayoría de las personas mezclaran con hormigón y fueran y visitaran una mina de caliza en algún momento? Estamos hablando del material más abundante de la historia de la humanidad. Nunca antes un material se había producido tanto. Pero bueno, no lo hacemos con hormigón, lo hacemos con prácticamente ningún material, ¿no? Eso es un problema. Bueno, yo coincido abordando un poco como el punto. Creo que realmente la vida la tenemos que tomar como un laboratorio, ¿no? Creo que como que es instalar el concepto de experimentación constante es lo que nos va a permitir hacer cambios en cada uno de los puntos donde todos nos encontramos y nos interrelacionamos. Entonces, cuando mostraba que el living de su casa se había convertido en un laboratorio de experimentación, o ahora hablamos de esos procesos donde el hormigón es también parte de eso, yo creo que esa debiese ser como una premisa dentro del ámbito de la innovación educativa. Sea desde el punto de vista de la infraestructura, como mencionabas, la luz, el espacio, la temperatura, que son incidentes en el proceso de aprendizaje de una persona, pero también en la parte menos física, que también se intenciona con todo esto, que es cómo te conectas en un laboratorio como el desierto, o en una vereda, o en un espacio como Pompeya en Sao Paulo. Realmente termina siendo como lo que uno se termina conectando emocionalmente, es lo que produce que sea un espacio de experimentación constante. Y ahí a mí me gusta mucho escuchar a Carol Dweck y como a toda esa generación que ha salido de Stanford, que están pensando, porque hoy día mentalidad de crecimiento es un concepto en el aprendizaje que es el instalar la capacidad de hacer creer al otro que puede crear lo que quiera. Y de ahí empieza a asumirse que ya no se corrige, que no es error, que es proceso, que el proceso es constante, que nunca acaba, es curiosidad. Uno de los grandes éxitos que, por ejemplo, creo que Chile tiene hoy día y no lo cuenta tanto, es que en la prueba SINCE, que es la que mide el proceso educativo en los colegios públicos, ya hay 4 preguntas que van a mentalidad de crecimiento y no a aprendizaje cognitivo. Y eso es un trabajo que ha hecho Susana Claro, de una manera, o sea, gente que están empujando que esto suceda, o vosotros como parte de la academia, en procesos que ponéis al estudiante en jaque diciendo, oye, acá es el proceso, porque estamos tan seteados para que haya un resultado final, que nuestra labor constante es mover como ese límite, margen o el paso. Entonces, yo creo que el laboratorio es constante y sin parar, es aquí, es en la pequeña escala y bueno, y eso es lo que nosotros, yo creo que en la labor cada uno cumple en el día a día y eso me parece fundamental entenderlo como en lo cotidiano, no trasladarlo como algo como grandilocuente, sino como en lo chico, en lo que nos encontramos, en lo humano, que es lo que construye el cambio. Así que creo que sí, el laboratorio tiene que ser, pero como concebido en el diario. Sí, yo quiero reafirmar eso, por eso introduje para esta presentación el concepto de la performatividad, ¿no? Lo que tú dices de lo cotidiano. Y esa performatividad de ese cuerpo, que es lo más importante, que habita este espacio, inserta en la construcción de un sistema. Entonces, por eso también introduje la noción de sistema. Porque básicamente lo que se plantea, sobre todo cuando hablamos de innovación y tecnología, está muy ligado justamente con el desarrollo tecnológico de punta, lo último. Y muchos de los artistas mediales en Chile, que tuve la oportunidad de trabajar en políticas públicas y también en academia, me dicen, bueno, pero es que en Chile
por financiamiento, por acceso, no tenemos tanto acceso a tecnología de punta. Yo les digo, bueno, quizá eso es aún mejor, ¿no? Cuando invitamos a Lev Manovich, que es como el padre de la definición de los nuevos medios, y vino a Chile, hizo una charla en el GAM, y le presentamos una cantidad de artistas que estaban activos en Chile, y él me decía, bueno, me vas a acordar al Nueva York de los años 70, 80, donde teníamos muy poco, pero éramos extremadamente creativos. Y ahora Nueva York es aburrido, porque la gente está muy centrada en la innovación tecnológica, en el objeto tecnológico, y todo lo que hacen es relativamente muy aburrido. En cambio, en Chile los artistas tienen mucha creatividad justamente por esta noción de low, high tech. Pero el otro día escuché a la Claudia González, que es una gran artista medial, y que ella decía, no hablemos de low high tech, hablemos de tecnología no compleja, porque darle el low también es decir una palabra peyorativa a la falta de acceso a tecnología. Entonces, esta construcción de sistema que Downey le hablaba arquitectura invisible cuando hacía sus videoinstalaciones, generaba, ¿no es cierto?, también en los años 60 y 70, relaciones muy complejas entre dispositivos tecnológicos, las personas y la interacción, ¿no? Relaciones complejas a partir de aparatos muy, muy simples. Se trata de eso. Entonces, sí, el espacio, la infraestructura, la luz, es la mediación tecnológica, pero es la generación de sistemas, a veces con lo mínimo, y a veces, como dice Claudia, con tecnología no compleja. Entonces también tenemos que cambiar esa noción que tenemos de innovación y cómo se traduce en eso, ¿no? Sí, no, yo, atendiendo a lo último que afirmaste, sí, yo creo que está relativamente resuelto el convencimiento de que abordar problemas tecnológicos no es abordar tecnología de punta, sino como hasta diríamos hasta la definición más primigenia de tecnología, ¿no? Que es el modo de hacer, simplemente es un modo de hacer. Así que en ese sentido, inclusive, creo que Chile tiene una ventaja comparativa respecto a otros países. No por la falta de recursos, sino porque hay una conciencia de la innovación. O sea, yo creo que eso es importante, estar consciente de que uno está innovando con las herramientas que dispone, ¿no? Y no limitados por la escasez de herramientas. Lo que pasa es que hay mucha innovación tecnológica y hay muchos recursos. Lo que pasa es que el problema es la distribución y el acceso. Entonces también esa es otra cosa que hay que enfrentar de modo positivo, digamos, que somos muy creativos y que podemos valernos con lo mínimo, pero también en plano más de gran escala es la distribución. Por ejemplo, el hecho que tenemos observatorios, ¿no es cierto?, como ALMA o Paranal, que son de punta de exploración astronómica. Entonces también generar programas de acceso, no solamente de educación, de acceso a los artistas, en convergencia con los científicos, que ya están empezando a pasar. Por eso digo también que a lo largo de los años estamos poniéndonos al día en nuestras cosas. ¿Sabes qué cuesta? Bueno, por muchísimas gracias. Por asistir. Creo que ha sido una conversación muy bonita. Creo que la reflexión que tenemos sobre el laboratorio, cómo finalmente ese proceso parte tan fundamental como el resultado final. Creo que ha quedado demostrado en esta conversación que los distintos expositores siempre tienen una relación muy cercana con el proceso. Muy bonito además que ese proceso esté cargado de errores y cómo uno sale de esos errores, alimentan el proceso creativo, etc. Me parece muy interesante. Creo que Paul también fue muy claro en que su obra, si bien tiene un estado terminal, el proceso es tan importante como ese estado terminal. Y creo que ha sido una conversación que en torno al laboratorio nos da muchas luces de cómo podemos generar ese proceso de experimentación y que de alguna manera nos sirva para la innovación y el aprendizaje de aquí en adelante. Así que muchísimas gracias por estar acá, por su tiempo y por esta bonita conversación.